buenos días, bienvenidos a una entrega más de Cátedra Médica. Hoy es viernes, estamos cerrando una semana laboral más, viernes 21 de octubre del año 2022, son las 10:34 de la mañana y ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM, en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM y también usted tiene la oportunidad de sintonizarnos a través de la web www.rumba985fm.com. Buenos días a todo este equipo de profesionales que cada día se comprometen con este espacio para llevarles información útil para el cuidado de su salud. Buenos días, doctora Mauri García, doctor Roberto Lafontaine, doctor Nelson Rodríguez Monegro, y los viernes nos engalana el doctor Cristian de los Santos con temas de endocrinología, así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre los mitos del uso de la insulina. Usted debe estar pendiente y también puede llamarnos para comentarnos qué ha escuchado usted por ahí sobre el uso de la insulina. Y el doctor Cristian de los Santos va aquí a aclarar qué cosas son ciertas y qué cosas no lo son. También saludar a Ismael García e Isidro Labur, quienes cada día nos dan asistencia aquí en cabina para que nosotros podamos llegar hasta sus hogares. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, Liz. Buenos días, compañeros de este gran equipo que día tras día se encarga de sentarse a conversar con las personas sobre aquellos problemas de salud que lo mortifican. Y mira, hay algo, Liz, yo tengo que decir esto públicamente. Diga. Cristian como que le ha salido huyendo a la gente y prefiere hacerlo a través de una pantalla y no aquí. ¿Qué le habremos hecho al doctor Cristian? Buenos días, doctor Cristian de los Santos. Hay que dar las gracias a todos los que siempre apoyan su programa Cátedra Médica. Gracias al doctor Lafontaine. Saludar a nuestro querido doctor Mauri García, a Ismael, a Isidro, a todos. Y a ti, Liz, gracias por la oportunidad que nos da para poder comunicar de manera efectiva salud para la gente, que nos da seguimiento. Hay muchas familias que son beneficiadas por estas informaciones que siempre se imparten. Y hoy viernes, que es el viernes de endocrinología, vamos a hablar de los mitos de la insulina. Así Con es. relación a lo que dice nuestro querido doctor Lafontaine, pues yo he estado últimamente involucrado en muchas actividades científicas, varios congresos, y hoy estamos en un congreso de hipertensión de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial que se está celebrando aquí en Punta Cana, y estamos pues compartiendo informaciones a las órdenes. Así es. Mira, tú vas a tener que venir un miércoles a conversar con el doctor Ángel González Medina. A ver, ¿qué es lo que tiene que ver un endocrinólogo con hipertensión? Eso es importante verlo en uno de estos programas de endocrinología. Mi paciente diabético, la mayoría sufren de hipertensión. Más del 60% de los pacientes con diabetes son hipertensos. Deja el dato, no te apures, nos vamos a poner a conversar. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. ¿Cómo está todo por ahí? Buenos días. Saludos, doctor Monegro. Hola, Cristian. Roberto, Liz, Isidro, Ismael, pues, y desde luego la audiencia que nos espera todos los días. Hoy es viernes. Como dicen por ahí, y el cuerpo se ha enterado, de modo que hay que aligerar el trabajo hoy. Me imagino, pero bueno, ¿y qué de a Mauri? Parece que está en licencia. No, compromisos laborales, usted sabe. Cuidado si fue que el cuerpo de él se enteró más temprano que el de nosotros. Bueno, doctor, y antes de entrar en lo que nos compete cada día al inicio del programa, que es sobre el escritorio de Cátedra Médica, queremos recordarle a la gente que nos escucha que puede comunicarse con nosotros durante esta hora y media de programa a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Y bueno, iniciando inmediatamente con las noticias relacionadas al sector salud, doctor Nelson Rodríguez Monegro, pues ya el Ministerio de Salud Pública ha informado de
el diagnóstico del primer caso de cólera en el país. Esto ha puesto a la gente de cabeza. Ya habíamos hablado y usted había dicho, es que eso es inevitable que llegue aquí. Ya llegó. Ahora, ¿qué hacer, doctor Nelson Rodríguez Monegro? Bueno, tal y como habíamos dicho, de que eso era poco menos que imposible, que no llegara a República Dominicana. Y fíjense que este tiene un comportamiento igualito que aquella epidemia que tuvimos en circunstancias pues prácticamente similares. Es decir, el primer caso que se notificó fue de una persona de nacionalidad haitiana que llegó a través de la frontera y que fue a parar precisamente a Higüey. De modo que hay mucho trabajo que hacer porque desde la frontera hasta Higüey nada más hay que seguir la línea amarilla y ahí vamos a encontrar posiblemente muchos casos de contagio. Hay mucho trabajo que hacer para el Departamento de Epidemiología en términos de una alerta, ¿verdad? Y que los mecanismos de respuesta rápida puedan identificar rápidamente no solamente los contactos con esa persona, sino los pacientes que presenten sintomatología parecida. Recordar que el contagio es frecuente y que los médicos y la gente tienen que tener pendiente las características propias de esta enfermedad, de este cuadro diarreico, donde pues dicha sintomatología, aparte de las evacuaciones frecuentes y abundantes en aspecto de agua de coco, no hay otro tipo de sintomatología. Por ejemplo, usualmente no se acompaña de dolor abdominal, de cólico, tampoco se acompaña de fiebre, simple y llanamente, pues es la expresión, digamos, intestinal por la emisión de evacuaciones diarreicas, que en el 80% de los casos puede ser asintomática o inaparente, pero hay un 20% de los casos que pueden ser tan abundantes que produzcan un cuadro de deshidratación severa, grave, que puede llevar a la muerte al paciente si no se restituyen rápidamente los líquidos. Son pacientes que ameritan ingreso. El tema de extremar la medida de higiene, que son prácticamente comunes para evitar cualquier tipo de enfermedad, ya sean enfermedades de tipo respiratoria, con enfermedades gastrointestinales. Entonces, el vehículo más común es el agua que se contamine. Por eso es importante la potabilización de agua. La gente que no tienen acceso a agua potable, pues deben hervir el agua. También utilizar 5 gotas de cloro por cada galón, dejarla descansar media hora y posteriormente pudieran usarla. También se tienden a contaminar ríos por exposiciones, evacuaciones a la margen de los ríos, y que cuando llueve, pues ese material contaminado llega a los ríos, al cauce del río, y también podemos tener gente que se contamine en los ríos. Extremar la medida de higiene de las manos, que también son, pues, en muchas ocasiones, el vehículo para una persona contagiarse. Lavarse la mano bien con agua y jabón antes de alimentarse, antes de preparar los alimentos. Todas aquellas personas que estén precisamente manejando personas con o pacientes con cuadros gastrointestinales tienen que extremar la medida de higiene. Y los pacientes pues que ameritan internamiento, que tienen sintomatología leve, pues existen antibióticos que pueden acortar el periodo de la enfermedad y hacerla mucho más grave. De modo que todo esa accional del Ministerio de Salud a través de los diferentes dispositivos con que cuentan las direcciones provinciales de salud, la gerencia de área, los directores de hospitales, los médicos que están en las clínicas, en las UNAP o clínicas rurales, como se llame, pues notificar prontamente cualquier paciente que presente sintomatología para evitar la expansión de brotes epidémicos y poder controlar rápidamente la infección. Desde luego, en la medida en que no se controle el tema en Haití, y actualmente tienen pocas posibilidades de controlarlo adecuadamente por su situación social, económica, política, donde han desaparecido prácticamente lo poco de institucionalidad que tenían. Entonces, pues es un poco cuesta arriba el que ellos puedan controlar adecuadamente esa
ese brote epidémico, y como consecuencia, pues nosotros en la frontera, fíjate que esa persona ya venía, digamos, incubando la enfermedad, pasa por la frontera inadvertidamente y posteriormente desarrolla el cuadro diarreico. Por eso el tema de que en circunstancias como esta, pues de acuerdo al reglamento sanitario internacional, pues no se impide la movilización de las personas, porque una persona aparentemente sana puede tener la bacteria, incluso una persona que tenga, digamos, que sea, curse la enfermedad o el contagio de manera sintomática, pero sí puede transmitir la enfermedad a través de las heces. De modo que es difícil, como yo iba a hablar, que hay que tender un cordón sanitario en la frontera, porque tiene la visión de que el cordón sanitario, bueno, ese muro que está ahí sirve de cordón sanitario, lo determina. En fin, esto es lo que ayuda un poco a controlar el ingreso de personas ilegales, pero no impide que entre una persona legal con la enfermedad en curso. Así es. Doctor Lafontaine, adelante. Nelson, mira, yo tuve la oportunidad de ver ayer la noticia de esta primera paciente que llegó al hospital Nuestra Señora de la Altagracia. Y a través de ella vi que hubo pasos previos que debió haberse dado, o sea, que no se dieron. Esta persona estaba siendo manejada en una sala común con otros pacientes. Y sabemos que debemos evitar que los mismos centros asistenciales se conviertan en foco de propagación de la enfermedad. Nosotros tenemos como país una serie de lecciones aprendidas en ese sentido. Entonces, tú que participaste durante todas estas estrategias que se llegaron a montar y que nos permitieron controlar la enfermedad, ¿qué opinas de esto? Bueno, en estos casos los mecanismos de bioseguridad en los propios centros, porque el centro, como muy bien dice, se puede convertir en un antro de contagio, tanto para el personal de salud que está asistiéndolo, el personal, digamos, de soporte, las personas que limpian, los conserjes, así como otros pacientes. Es decir, si un médico está atendiendo a una paciente que tiene cólera y ese médico va a atender a otro paciente sin lavarse las manos, pues la posibilidad de que le lleve el contagio es muy alta. De modo que en estos casos tienen que extremarse las medidas de bioseguridad, teniendo, digamos, apartado estos pacientes dentro de las posibilidades. Muchas veces se hacen salas para atender pacientes, así como se establecieron camas para atender pacientes COVID, pues también deben esperando, porque uno no sabe en qué momento se va a dar un verdadero brote. Hasta ahora pudiéramos decir que este caso es importado, que no tenemos transmisión comunitaria de la enfermedad, y si se trata adecuadamente y no ocurre en otro caso también importado, pudiera ser que un buen manejo impida que se contagien otras personas. Ahora bien, esa señora tuvo todo un trayecto, y de la frontera a Higüey son muchas las horas y son muchos los cambios de vehículos, y posiblemente fueron muchos los sanitarios a los que ella entró si tenía la sintomatología. De modo que pudo haber contaminado con las manos, si no higienizaron adecuadamente en los baños comunes. En fin, hay que esperar solamente a ver qué va a ocurrir. Pero lo que tú dices es muy importante, y existe pues una guía de manejo de los casos. Me imagino que el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud, pues deben refrescarle la mente a las personas que trabajan en los centros, a los propios médicos, para el manejo y el tratamiento de esto, y también para esa medida de seguridad. Bien, doctor, pues pasando con el siguiente tema hoy sobre el escritorio de Cátedra Médica, el Ministerio de Salud Pública está llamando al diálogo al Colegio Médico Dominicano y a las ARS. En calidad de jefe de Gabinete de Salud, el ministro Daniel Rivera llamó al diálogo a estas dos
entidades para llegar a un consenso y poder frenar la desafiliación de las ARS que han iniciado con la ARS Universal por parte del gremio. Y por su parte, pues el Colegio Médico Dominicano ha calificado a la CISALRIL como incapaz de intermediar entre médicos y ARS. ¿Qué piensa usted sobre estas informaciones, doctor Nelson Rodríguez Monegro? Bueno, ese siempre es importante, ese llamado a ese diálogo. Como me dicen por ahí, hablando que la gente se entiende, parece ser que el Colegio Médico tiene mucho tiempo hablando y no lo han escuchado. Yo creo que es una acción desesperada del Colegio Médico ante una situación que todos la conocemos, pero que no se mueve un dedo de parte de las autoridades para buscarle una solución. El señor ministro de Salud Pública es el vicepresidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. A mí me gustaría saber si él ha ido a alguna de las reuniones para que pueda emitir sus consideraciones y desde esa instancia, que es la instancia de verdadero poder respecto al tema de la seguridad social, qué diligencia puede estar haciendo o ha hecho para acercar la parte a ese diálogo, que sea un verdadero facilitador, porque ese tipo de situaciones no se resuelven en los periódicos ni se resuelven haciendo enunciados. Es decir, él como vicepresidente, que la más de las veces tiene un representante, en esta circunstancia demanda que sea el que asuma esa responsabilidad, que vaya y se siente en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, pudiera ser en una reunión extraordinaria de emergencia para tratar el tema y ver qué se puede hacer. También en esas reuniones se invitan a esos dispositivos de la seguridad social, como es la CISALRIL, se invita a la DIDA, en fin, todos esos organismos descentralizados con autonomía administrativa y financiera, pues deben participar en ese tipo de reunión al más alto nivel. Primero, reunirse ellos sin las partes y ver la justeza o no de la demanda. Y entonces, como consecuencia, usted no puede única y exclusivamente ser un árbitro cuando la autoridad es la que tiene que garantizar los servicios. Y fíjense que el Ministerio de Salud ocupa la vicepresidencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social. De modo que ahí es que tiene que irse a luchar. Por otro lado, el ministerio representa la rectoría del sistema de salud en la República Dominicana. Es decir, que no es de cualquier cosa que estamos hablando. Entonces, el gobierno que administra el Estado en esa situación debe tener una posición, no puede ser simple y llanamente un árbitro, en el sentido de que, bueno, el sistema está totalmente mercantilizado, está en una tendencia franca hacia la privatización, pues el sistema público de salud está prácticamente en imposibilidad de dar respuesta a todos esos pacientes que se atienden hoy en día en el sector privado. Entonces hay que buscarle una solución a eso. El gobierno tiene que tener una posición. Hay que modificar la ley. Ahora bien, ¿cuáles son los artículos de esa ley que hay que modificar? ¿Cuáles son los artículos de esa ley que aún estando en la ley nunca se han aplicado? ¿Cuáles son los artículos que se modificaron por decisiones administrativas violando la ley? Todo eso hay que evaluarlo y entonces el gobierno como garante de los derechos de la gente pues tiene que tener una posición. Por eso siempre hemos abogado porque en el Consejo Nacional de la Seguridad Social el único que tenga capacidad de veto es el gobierno, porque se supone que el gobierno es que defiende el interés común, el interés colectivo y que debe estar por encima del interés de la parte. Entonces yo pienso que desde el ministerio, el propio ministro, es mucho lo que debe hacer. Con respecto al rol de la CISALRIL, a mí no me cabe la menor duda de que en términos generales la CISALRIL ha estado coaptada por el sector empresarial, que es el que representa a las ARS. Entonces, ahí no se toman decisiones y es importante resaltar que la CISALRIL es el ente regulador de los términos contractuales entre las ARS y los proveedores, llámese clínica privada, hospitales y los médicos. Entonces debe jugar un rol mucho más proactivo.
es muy diligente cuando se trata de apoyar decisiones o posiciones de las ARS. Además, yo tengo la información que en la última reunión que se dio en la CISARRID, donde participaron ADECLI y el Colegio Médico, y por un lado las ARS, pues personal de la CISARRID, óyeme, se erigieron en los defensores de las ARS, cuando debe oír las partes y posteriormente deliberar y de acuerdo a lo que está instituido en las leyes y los reglamentos, pues tomar decisiones lo más próximas a la justicia, a lo justo. Entonces yo pienso que la CISARRID a través del tiempo, por esa situación, porque aquí sabemos nosotros que la mayoría, por no decir toda la superintendencia, terminan de pie, arrodillados ante las instancias que ellos deben supervisar. Terminan, tienen una especie, como dicen en buen dominicano, de canchancheo, son muchas reuniones de tipo sociales, en cofradía, mucho almuerzo, mucha cena, mucho vino, y pues al final pues se inclinan hacia ese lado que representan en este caso particular la AFP y las ARS. Ese no es el rol de una superintendencia. Nelson, mira, hay un tranque y ese tranque a quien perjudica es a la población. Ahora mismo hay entre 350 y 400,000 afiliados que pertenecen, su salud, su atención de salud está financiada por esa ARS, que deben tener una gran angustia, ¿verdad? Porque necesitan los servicios y no lo pueden pagar. Pero el resto también está angustiado porque de manera indirecta saben que si no se resuelve por las medidas tomadas contra esta ARS, todos van a padecer. De no solucionarse, los médicos única y exclusivamente lo que van a aumentar el gasto de bolsillo de la población. Le van a cargar eso al copago que le hacen directamente a los médicos. Entonces, en vista de que hay el tranque, ¿por qué entiendes tú, que conoces el meollo donde está el CONCON, que esto no se ha resuelto y que está así como nebulosa, que está como en el aire? ¿A qué entiende? ¿Por qué? Bueno, mira, yo lo he explicado en otras ocasiones. El tema es puramente político y entonces, ¿qué resulta? Que yo le llamo que hay un contubernio entre el poder político o la oligarquía política partidaria de este país con la oligarquía económica, porque no es posible que el gobierno no tenga una posición respecto del tema de la seguridad social, del tema de la pensión y el tema del seguro familiar de salud a través de las ARS. No tiene posición. Entonces, tú dirías, pero ven acá, y si los partidos de oposición que quieren llegar al poder, pues tienen o deben aliarse a los más sanos intereses de la población. Es decir, ¿por qué ellos no hacen propuestas que acerquen al punto, digamos, de equilibrio entre lo que sería la sostenibilidad financiera y la cobertura universal de atención de calidad a la población? Ellos no tienen propuesta tampoco. Es decir, ellos no se meten en ese lío. ¿Por qué? Porque tienen compromiso político con el sector empresarial, la oligarquía económica de este país. Todos tienen compromiso y nadie habla de eso. Y en el Congreso, que comentábamos el otro día, un pronunciamiento de la senadora del Distrito Nacional, entonces yo le decía que ella está en el sitio donde se hacen las leyes, se modifican las leyes, que por qué ellos no hacen un consenso. Es más, ellos teniendo la mayoría, un consenso con los diferentes actores de las cosas que hay que modificar y que lo digan. No es que lo vamos a modificar. En fin, ahí es donde está el tema. Y yo, aunque no estoy de acuerdo con la reacción del Colegio Médico, porque yo no estoy de acuerdo en todo lo que ellos exigen, hay cosas que hay que revisarlas, pero también entiendo que no le han dejado otro camino, que no sea eso, porque no, que aquí debe dialogarse, sí, pero óyeme,
¿Qué tiempo tienen ellos dialogando? Y eso, desde luego, ellos están luchando por el tema de sus intereses económicos, en términos de honorarios, esas cosas. Esta medida tomada afecta a los pacientes y afecta a las clínicas privadas. Punto. Bien, doctor Nelson Rodríguez Monegro, muchísimas gracias por sus comentarios de cada día aquí sobre el escritorio de Cátedra Médica. Recordarle a la gente que hoy es viernes de endocrinología con el doctor Cristian de los Santos y vamos a estar hablando sobre los mitos del uso de la insulina. Así que manténgase al pendiente que hoy el doctor Cristian de los Santos nos va a contar qué cosas son ciertas y qué cosas no lo son. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con el contenido del día de hoy aquí en Cátedra Médica.